MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. A ver si podemos rápidamente. Pedro, Luis, muy bueno escucharte y saludarte a ti, lo mismo que a quienes nos escuchan. Fíjate que en efecto, tal y como se esperaba, el Banco de México el día de ayer redujo el precio del dinero en una economía donde ciertamente hace falta tener dinero barato, lo mismo que acceso al financiamiento, pero donde también, como lo señaló el Banco de México en esta decisión que fue unánime entre sus integrantes o los integrantes de su Junta de Gobierno, hace falta entender que además de la política monetaria que está impulsando el propio Banco Central, hacen falta medidas de apoyo fiscal que contribuyan a proteger primero la operación de las empresas, segundo el empleo y tres a inducir la reactivación de la actividad económica nacional. Y tal como lo señaló el Banco de México en el comunicado que ayer emitió a los medios en general, los efectos derivados de la pandemia se van a profundizar en el segundo trimestre, lo que va a dar lugar a importantes contracciones en el empleo. Cito textualmente: la actividad económica sufrirá una afectación sin precedentes. Y esto, Luis, escrito desde el propio Banco de México, significa dos cosas: que independientemente del esfuerzo que se esté realizando por los integrantes de la Junta de Gobierno al tomar decisiones para favorecer la liquidez, las medidas que anunció hace un par de semanas para el sector financiero, e independientemente también de la reducción que ha estado decretando en el precio del dinero, nada de esto va a ser suficiente, ni siquiera los apoyos que el sector privado ha buscado por su propia cuenta ante el BID para otorgar financiamiento a los proveedores de las grandes cadenas industriales y comerciales, si la autoridad del gobierno federal de nuestro país no asume que, independientemente de que el PIB sea un indicador válido o no, estamos hablando en el fondo de empresas, de patrimonio productivo, de empleos, de ingreso, de familias, de niveles de bienestar, que si no vamos oportunamente a recuperar, tal y como ya han dado cuenta de ello CEPAL y el propio Consejo Mexicano para la Evaluación de las Políticas Públicas. Así que Banco de México sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo bien su chamba y vuelve a insistir, esto apunta en la dirección correcta, pero en función de la magnitud de la caída que esperamos, hace falta que el gobierno federal, a través de la política fiscal, también aporte su granito de arena para evitar el colapso de la economía mexicana, Luis. No los pueden dejar solos, Pedro, no puede ser nada más esto que genera el Banco de México y que baja la tasa, y algunos analistas prevén que de hecho se va a bajar mucho más de aquí a que termine el año. Hay quien le apuesta a 4, a 4.5, pero no es suficiente. No es suficiente si no hay alguna medida algunas medidas contracíclicas. Por ahí fue pues un tanto criticado el mensaje de Arturo Herrera, dio por ahí alguna entrevista y bueno, pues él ve que puede venir un gran rebote, particularmente para el tercer trimestre, pero hay quien cuestiona mucho un optimismo de ese tamaño. No, por supuesto que no, Luis. A ver, vamos a ser muy claros. Esta es una crisis sin precedentes en materia económica, porque le pegó, por una parte, al mercado interno al mandar al confinamiento a las familias, pero también es una crisis sin precedentes porque le pegó a la producción al mandar a las empresas a cerrar. De manera pues que estamos frente a una crisis cuyo origen tiene que ver con los dos lados importantes del mercado, la oferta y la demanda. Y yo lo comentaba en este espacio hace algunos días, aun si el día de mañana desapareciera la pandemia, aun si el día de mañana se decretara ya la reapertura de mercados, de empresas, etcétera, la incertidumbre, la desconfianza y la cautela que hoy domina las decisiones de los empresarios en México, pero también de los consumidores, eso no va a desaparecer. Y eso lo que va a provocar, Luis, es que no se vaya a presentar un rebote como lo anticipa el secretario de Hacienda, porque no va a haber una recuperación en forma de vamos a tener una simplemente con una eventual recaída si la apertura rápida de las actividades provoca un rebrote en México. Así que no creo que vayamos a tener una recuperación rápida de la economía, ni en el corto plazo, Luis. Muchísimas gracias, Pedro Tello. Te seguimos en tus redes, ¿cuáles son?
Me encuentran en Twitter en @Petello Villagrán. Feliz viernes y fin de semana para todos. Feliz fin de semana, Pedro. Gracias.